Ya van a venir esos títulos, ya van a venir. Es el frío, cuesta encender los motores como la campaña electoral, es lo que pasa. Un poco la humedad que achancha un poco Pasan nuestros las aparatos. mejores familias. Pasan 2 minutitos de las 9 de la mañana. Es momento de darle la bienvenida a la doctora en Ciencias Políticas, Fernanda Boidi, para hacer un análisis previo de cara a las próximas elecciones internas del domingo. Primero que nada, bienvenida. Muchas gracias, buenos días, un gusto. Bueno, se habla mucho de que lo que se está proyectando para el domingo tiene mucha volatilidad porque la instancia no es obligatoria. Hay muchas cuestiones que entrecruzan: el inicio de las vacaciones de invierno, el frío, la Copa América, etcétera. ¿Cómo llegamos a esta altura con las proyecciones para el domingo? ¿Qué análisis se puede hacer a esta hora? Llegamos con incertidumbre, ¿sí? Porque todos estos factores que tú mencionás, partiendo de la base de que las elecciones son de participación voluntaria para los ciudadanos, nos introducen varias interrogantes. Porque el cuántos van a votar no es una pregunta neutra, porque no solo importa cuántos, sino quiénes, ¿sí? Si votan muchos, vamos a tener un perfil diferente en el agregado de electores que si votan pocos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no somos todos iguales. Hay ciudadanos que no tienen lealtades partidarias, que ni siquiera tienen simpatías partidarias y que probablemente ya estén totalmente desenganchados de este proceso y ellos ya están como por fuera de la ecuación, esos no van a votar. Pero después están las personas que tienen alguna simpatía, después hay otros que tienen algo más de compromiso, los activistas, los militantes, y después por supuesto están las dirigencias y los cuadros duros. Cuanto más cerca del partido, del núcleo del partido, dirigentes, activistas, etcétera, estamos, más probable es que esa gente vaya a votar, ¿no? Primero porque se votan a sí mismos, porque tienen intereses y compromisos allí. Ahora, si votan pocos, en su mayoría, proporcionalmente va a haber muchos más de este núcleo duro. Si vota poca gente. Si vota mucha gente, proporcionalmente están los menos comprometidos, si se quiere, ¿sí? Hasta que lleguemos al universo total. O sea, cuanto más personas voten, más representativo o parecido a un escenario para octubre. Exacto, que si nos va a ser. Pero como el voto es no obligatorio, empiezan a tallar otros factores, como tú decías. Y incluso entre aquellos que hoy creen que van a votar, que le declaran a las encuestadoras que seguramente o muy probablemente van a ir a votar. No encontré la credencial. ¿Ah? Se puede votar sin credencial, sí, pero tal vez no voy a ir hasta el departamento, ¿no? Cuando hay que cruzar líneas de fronteras departamentales, o no voy a ir hasta el circuito que tengo que atravesar Montevideo, por ejemplo. No, me cayó gente, no voy a ir. Mucho frío. Qué frío, qué pereza. Voy después, voy más tarde, no, ya ahora es tarde, no voy a ir, seguramente haya cola, ¿sí? Entonces, no es que la gente necesariamente miente cuando dice que va a ir a votar y después no va a votar. Es que cambia de opinión y eso es legítimo. Y como han dicho varios analistas colegas, la gente no solo cambia de opinión sobre ir a votar o no. Aquellos que están que se sienten o que son menos cercanos al proceso de los candidatos pueden cambiar hasta el candidato por el que votan. Incluso algunos el partido. Hay gente que vota porque le divierte ir a votar, porque va y se encuentra con amigos de la infancia en el circuito de votación, etcétera. Y ese folclore es más importante que el hecho de votar en sí. No es la mayoría, pero lo que quiero decir es que hay muchos factores que inciden en ir a votar o no y en por quién se vota. Mucho más allá de las lealtades partidarias o de los compromisos e identidades con eso. O sea, ¿qué asidero tienen entonces las proyecciones que venimos haciendo? Lo tienen, porque las encuestadoras crecientemente, atendiendo a este escenario tan cambiante, han ido afinando el lápiz. Entonces, los reportes no son sobre uruguayos o uruguayos en edad de votar, sino algunos sobre varios escenarios. Incluso así lo presentaba Suaz Navar de equipos aquí mismo. Se generan escenarios sobre simpatizantes de los partidos, que son los que están inicialmente más predispuestos, y también sobre aquellos que están más politizados o más movilizados, los que han votado en otras internas, los que han declarado alta probabilidad de ir a votar, los que tienen un perfil sociodemográfico que, por lo que sabemos, los hace más afines a participar de esto. O sea, que viven en el mismo departamento donde tienen la credencial, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero sigue habiendo variabilidad. Si ustedes ven, ninguna encuestadora reporta porcentaje de participación. Fernanda, eso se hacía en el pasado. En función de lo que estás diciendo,
segundo. Si no se llega al 39, 40% de participación que fue la elección pasada, ¿se puede considerar que fracasó el sistema político en la convocatoria de la gente o no? No, no creo. En todo caso podemos hablar de que se estabilizó. Nosotros estamos acostumbrados a votar en todo el resto del proceso electoral con voto obligatorio que además tiene sanciones, ¿sí? Y entonces la participación es muy alta, ¿sí? Es por encima del 90% del padrón. Claro, cualquier cosa por menos de eso, a los uruguayos nos parece poco, pero en realidad son internas partidarias. ¿Qué se elige? Se elige el candidato presidencial de cada partido y las autoridades partidarias. Es una excepción en el mundo que la mitad del electorado o un tercio del electorado, ¿sí? O 40%, en eso ha estado la participación desde que se establecieron las internas obligatorias para los partidos. Es muchísimo. Es muchísimo, porque son instancias primarias. Después hay una discusión aparte, es, bueno, si las primarias igual eligen a los candidatos que compiten, tienen que ser obligatorias o no. Pero para elecciones no obligatorias es una participación alta. El pico que tuvimos de participación en las internas fue en la primera instancia, en el 99, que superó el 50%, fue en el entorno del 53%. Luego ha oscilado más bien cercano al 40%. Debería estar por ahí incluso un poco menos, tal vez. Fernanda, el único partido, por lo menos en base a los datos que arrojan las encuestas, es el Frente Amplio el que varía un poco en esa estadística de cara al próximo fin de semana respecto a sus candidaturas, si va o no la gente a votar. Ahí se ve, para el Frente Amplio se ve más claro en los distintos escenarios. En el Partido Nacional no se mueve básicamente la aguja porque es muy grande la diferencia entre que presentan las encuestas entre el primer y segundo candidato de acuerdo a los sondeos, entre Delgado y Raffo. En el Frente Amplio se achica la brecha entre Cosi y Orsi cuanto menos gente vote. Pero no desaparece la brecha. Entonces, ni siquiera en el escenario de mínima podemos hablar de que está parejo. Hay que ser cautos por todas estas consideraciones que decíamos hace algunos minutos. Con los números que se plantean dentro del Frente Amplio, ¿podría haber una sorpresa? Hoy no me acuerdo qué medio lo recoge, pero hay sondeos que supuestamente encargaron los comandos de Carolina Cose que dan empate. Es muy difícil saberlo, porque hay un factor adicional que juega en las internas y que no lo mencionamos, y que es la movilización, ¿sí? Como el voto es no obligatorio, no damos por sentado que la gente va a ir a votar. Y si queremos que, si yo soy candidato, y por candidato estoy hablando de los candidatos presidenciales, pero también todos los demás que están para abajo en las listas a convenciones nacionales y departamentales y de todas las listas, que son un montón. Si yo soy candidato, lo que quiero es que la gente me vote a mí. Entonces me movilizo para llevar a la gente. Claro, depende mucho de la estructura de ir a buscar a la gente, llevarla o devolverla a la casa. O a veces no es llevarla, sino es, bueno, el llamado. Che, y votaste y te llevo, arreglaron. Y es fantástica la logística que se genera para las elecciones, sobre todo las elecciones de voto no voluntario, para movilizar esto. Los partidos realmente se ven en el territorio y en la cancha. Y eso también puede ser un factor decisivo. No todos los partidos y no todas las fracciones que apoyan a los distintos candidatos dentro de los partidos tienen la misma estructura ni la misma penetración territorial. Y ahí puede haber una diferencia. Si esa diferencia es suficiente para un vuelco o para una sorpresa, yo honestamente no lo sé. Fernanda, ¿qué tan malo es para un partido político que el domingo no esté en condiciones de presentar públicamente la fórmula? Algo que parece le va a suceder parece, digo, porque todavía hay que ver los resultados, pero digo, parece que le va a suceder, por ejemplo, al Partido Colorado. Yo creo que eso de qué tan malo sería depende de cómo se procese luego, ¿sí? Se ha como establecido esta idea de que es muy bueno presentar la fórmula el tema de unidad para proyectar unidad y para empezar la campaña ya ese día. ¿Sí? Vimos en el proceso electoral pasado el derrotero de Martínez, que fue muy complejo, fue muy criticado desde propias filas frente amplistas, porque la imagen que se brinda cuando no se da una fórmula o cuando no se da una fórmula inmediata es, bueno, acá hay incertidumbre, acá no se sabe lo que va a pasar, acá no hay acuerdo. Pero eso no necesariamente es así. Yo diría, bueno, a priori es una buena cosa para las campañas porque se define, se cierra eso, se anulan las posibilidades de disputas internas luego de la elección porque ya se cerró ese tema, es un tema laudado, pero no creo que sea condición sine qua non para tener una campaña exitosa no hacerlo en ese momento. La pregunta que importa no es tanto el cuándo, sino el cómo. ¿Sí? No deberían pasar
3 semanas entre la elección y la definición de la fórmula. Pero razonablemente una elección de fórmula que no se realiza el mismo día, pero que se realiza a los pocos días de modo armónico, no debería impactar negativamente a priori. Fernanda, este proceso de internas es la modificación del año 97, es relativamente nuevo este sistema para nuestro país. ¿Se puede hacer un comparativo tal vez de estas elecciones de 2024 respecto a las anteriores en materia de propuestas, de ideas, de lo que se ha presentado por parte de los candidatos? Porque se habla muchas veces de una elección vacía de contenido justamente en este proceso. Si lo comparamos con anteriores, ¿cómo estamos en ese sentido? Porque hay precandidatos que han presentado librillos, se ha entregado entre los militantes, se ha publicado a través de redes sociales, otros que no. Sí, yo creo que en todos los procesos electorales nos quejamos de lo mismo, de que faltan propuestas. Que faltan propuestas, o que hay una campaña vacía de contenido, o que las discusiones son de titulares. Esta es una diferencia con otras campañas internas, y acá ha habido un aprendizaje, es que han sido campañas armónicas al interior de los partidos. Hemos tenido instancias de campañas hacia las internas con disputas virulentas entre los candidatos de un mismo partido. Y si algo se sabe de la literatura comparada y también de la experiencia aquí en Uruguay, es que primarias divisivas hieren las posibilidades del partido de cara a las nacionales. ¿Sí? Porque es muy difícil reclutar atrás del ganador a los candidatos con los que se pelearon abiertamente y a los dirigentes que apoyan a sus candidatos, porque competencias que son muy violentas al interior de los partidos tienden a alejar a los ciudadanos, ¿sí? Sobre todo los que están más interesados en política y demás. Y ahí había una especie de aprendizaje colectivo de tener campañas en Uruguay mucho más... ¿O también en otros países? No, en los demás países hay campañas que son... Porque uno ve en Estados Unidos, ¿no? Debates en las primarias. En las primarias. Es muy diferente el sistema por cómo se seleccionan los candidatos, pero en definitiva lo que hay, sí, es una competencia intrapartidaria que se muestra con mucha agresividad en algunos contextos. Entonces, sí, yo creo que acá ha habido un aprendizaje. No, digamos, por supuesto, ha habido disputas, ha habido cruces, pero han sido más bien menores en cantidad y en tono. Y no directamente, sino trascendidos que generan esa... ¿no? Y muchas veces no entre los candidatos, sino entre quienes apoyan a los candidatos y los aludidos tratan de no recoger el guante. Ahora, retomando el tema ideas, ¿vos decís que esta no es distinta a anteriores? No es, yo no la veo necesariamente distinta. A veces hay temas que emergen, pero que no necesariamente hablan de que haya un mayor profesionalismo en una instancia que en la otra. Yo creo que crecientemente los partidos se han ido profesionalizando con el tiempo y que además necesariamente han tenido que diversificar el modo en que comunican su propuesta. Cuando empezaron las elecciones internas no había TikTok. No estaba masificado el uso de WhatsApp. Entonces, lo que hay son muchas propuestas multicanal, con público segmentado. Obviamente, el interés de los partidos es ganar la mayor cantidad de adeptos y de los precandidatos presidenciales la mayor cantidad de votos para llegar a hacer campaña. Es muy difícil también para los candidatos diferenciarse en una interna cuando están bajo el paraguas de un mismo partido político. Pero entonces, ¿en base a qué resuelve la gente a quién votar? Porque COSE hizo una propuesta, incluso está paralela al programa de gobierno del Frente, Delgado hizo su propuesta, Rafa hizo su propuesta, Robert Silva hizo su propuesta, con libros. ¿No? Son en los márgenes de un núcleo común, porque todos más claramente, creo yo, en el Partido Nacional y en el Frente Amplio se han ocupado los candidatos de decir, bueno, hay un plan que es partidario y acá está mi matiz. Pero el voto ideológico o el voto de política pública no es la totalidad del voto. Hay un componente de corazón. Me cae bien, me gusta, me atrae, me inspira confianza, me parece que va a ser un buen líder, me parece que va a haber renovación, me parece que va a haber continuidad en función de las preconcepciones. Ese es el pilar fundamental de la elección interna, ¿no? En parte sí, porque es un voto mucho más de simpatizantes. Entonces, en muchos casos ya hay una lealtad previa al partido, incluso hacia la fracción. Y Fernanda, ¿cuál es la importancia del caudal de votos que los partidos reciban ahora a nivel macro, más allá de las candidaturas? ¿Qué importancia tiene de cara a octubre y pensándolo también en comparación a lo que pasó en las internas pasadas? A nivel formal, ninguna. Porque lo que va a suceder el domingo es que hay
en simultáneo distintas competencias al interior de los partidos. Entonces, formalmente lo único que importa es quién es el candidato más votado dentro de cada partido y las distintas listas para la conformación de los órganos deliberativos nacionales y departamentales, las convenciones. Pero simbólicamente, tal vez no tanto como en la Argentina, pero crecientemente se le otorga peso a esto, porque se estima que es la línea de base para las elecciones nacionales. ¿Sí? Bueno, uno asume, tuve X cantidad de votos como partido en las internas, no voy a votar menos de esto en las nacionales. Tradicionalmente el más votado en las internas no necesariamente después es el más votado en las nacionales. En las últimas elecciones internas el Partido Nacional ha recogido un mayor caudal de votos, en algunos casos muy por encima de los demás partidos, y en las nacionales el Frente Amplio individualmente ha sido el partido más votado. Entonces no es un indicador a priori de desempeño en las nacionales, pero sí es un buen indicador de la base de la cual se parte, es un buen indicador de qué tanto se movilizaron las estructuras. Entonces sirve más hacia adentro para afinar estrategias y para, en algún modo, mantener contentos a los cuerpos partidarios que para cualquier otra cosa. Es un indicador importante, pero no es determinante. Fernández, ¿se puede hacer un análisis rapidito de dos fuerzas políticas que son las más disputadas de alguna manera, que es el Frente Amplio y el Partido Colorado? El Partido Nacional lo dejamos por fuera porque el margen es bien distinto al resto. 58-37 es la última que brinda cifra a favor de Orsi, y en el Partido Colorado Ojeda prácticamente alcanzando la mitad de los votos dentro de esa fuerza política. Más allá de todas esas cuestiones que manejamos hasta ahora, ¿puede haber un diferencial? ¿Y por qué está pasando eso en concreto? ¿Qué ha pasado con la evolución del candidato Orsi, por ejemplo? Orsi se ha mantenido muy estable. De hecho, Cose se ha mantenido bastante estable y Orsi ha crecido, y la intención de voto hacia Orsi casi que no ha sido afectada por los avatares de campaña. Y la estrategia de Orsi ha sido, si lo pasamos a términos futbolísticos, cuadro que gana no se toca, ¿no? Me quedo quietito acá. Entonces ha sido una campaña como muy de recorrer y mantenerse en donde estaba, sin propuestas disruptivas, sin hacer demasiado ruido, demasiadas olas. Cose, por lo pronto, como también indica el manual, que necesita crecer, ha salido más, ha tratado de ser más propositiva y demás. ¿Él ha caído más al choque también con el gobierno? También ha ido más al choque con el gobierno. Ha tenido vaivenes en esa estrategia, pero claramente ha sido más confrontativa con el gobierno y más abiertamente crítica. Orsi en esto también ha oscilado. En el Partido Colorado la incertidumbre es mayor, porque si bien tenemos sondeos de esto, los sondeos son sobre una mucho menor cantidad de casos, lo que nos dispara el tamaño de los márgenes de error. Y muy dividida, ¿no? Muy dividida. Y además en el Partido Colorado tenemos, a diferencia de lo que pasa tal vez en el Frente Amplio, donde los dos candidatos que van al frente de la contienda tienen apoyo en estructuras importantes, el peso de las estructuras partidarias que apoyan a los distintos candidatos del Partido Colorado es muy distinto. Para el candidato que va al frente de la contienda, Ojeda, no tiene el apoyo de estructuras que tienen otros candidatos. Entonces puede pasar que para algunos candidatos... Pero le ha funcionado lo que le cuestiona a Robert Silva, que no ha sido una campaña marketinera la de él, sino que es más cara a cara, y Ojeda se para en las antípodas de esa situación. Sí, pero habrá que ver cómo se traduce eso en votos. Si Ojeda tiene la suficiente cantidad de líderes locales para asegurarse que estén las listas en todos los centros de votación, para empezar, que eso es prerrogativa de los candidatos en la interna, de hacer el seguimiento. Tal vez sí, yo lo ignoro, pero a priori no parte de una estructura ya establecida en el territorio como tienen otros candidatos. Que además hay algunos candidatos colorados que son muy fuertes territorialmente y pueden tal vez sacar ventajas importantes. Recordemos que los votos... Tabaré, por ejemplo, también pasa en Salto. Entonces hay que ver qué sucede con la sumatoria de todos los votos del territorio. También sabemos que la mitad de los votos están en Montevideo, y si sumamos a Canelones, ahí se juega el partido. Entonces, es una experiencia interesante. Lo vimos con Talvi en la elección pasada, que comenzó como un candidato desafiante y terminó resultando victorioso en una campaña muy vertiginosa que creció muy rápidamente. Habrá que ver qué pasa con Ojeda, si su trayectoria replica lo que sucedió con Talvi o se queda por el camino. ¿Qué apoyo le dan también, no? ¿Qué pasa con esa interna después? ¿Y es ese candidato parecido al actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou, Andrés Ojeda? No. En simpatía, en no sé, la cercanía con la gente, no tiene puntos en común. Bueno, ese sí es un punto en común, pero Luis Lacalle Pou llega a la presidencia luego de una carrera política de toda la vida, no es el caso de Ojeda. Y de haber ocupado posiciones
en cargos electivos en el legislativo y de un apoyo de la estructura muy grande. Y de haber competido en internas previas, además. O sea, no. Como animal político son muy diferentes. En algunos perfiles sí, pero ese tipo de similitudes las podemos encontrar. Algunas similitudes entre candidatos podemos encontrar, creo que entre casi todos. Me parece que son más las diferencias entre Ojeda y Lacalle Pou que las similitudes. Fernanda, muchas gracias por estos minutos. Bueno, contamos contigo el domingo en el equipo de analistas y profesionales de Subrayado para la cobertura de las elecciones internas. Claro que sí, ha sido un gusto y será un gusto charlar el domingo. Dale.